Vamos a disponernos para abrir la Biblia, por favor, en el Salmo número 40. Vamos a estar estudiando en esta porción de la Biblia, Salmo 40 del 1 al 10. Hoy vamos a estudiar este pasaje, Salmo 40 del 1 al 10, y mientras usted lo va buscando y lo va encontrando, ténganlo ahí abierto y vamos a repetir mientras tanto el texto lema, que es la primera, esa mera. Vamos a repetir el texto lema que este año estamos aprendiendo. Ya casi son 50 domingos que lo hemos estado repitiendo. Yo espero que podamos aprenderlo. Dice así: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Salmo 1:1. Y es importante entender que Dios quiere nuestra bendición. Y para ello necesitamos encauzarnos en su voluntad. Así es que hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Yo no sé si usted ha activado su paciencia. Hablamos de activar porque usted activa los datos en su celular, usted activa el Wi-Fi, activa el Bluetooth, activa su tarjeta de crédito, de débito o cualquier otra tarjeta, ¿verdad? Usted se activa, aunque a veces en las mañanas nos cuesta trabajo, pero ahí estamos. Entonces, la palabra activar tiene una connotación importante para todos. También, entonces, necesitamos entender que nuestra paciencia, desarrollar esa paciencia es importante. Alguna vez escuché a una persona decir que ella no oraba por paciencia porque venían las pruebas, pero es bíblico pedirle a Dios paciencia. Es parte del fruto del Espíritu Santo tener paciencia. Es una cualidad de carácter que Dios dice que tendremos cuando el Espíritu Santo controle, gobierne nuestra vida. Entonces es importante pedirle a Dios, trabajar en ella, porque no nacemos con paciencia. Si usted recuerda, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos de bebés, ¿verdad? Lloran y quieren atención, ¿verdad? Pero les enseñamos paciencia diciendo que llore un rato, que desarrolle pulmones, ¿verdad? Aquí estoy al pendiente, nada más. Desde ahí se les enseña paciencia a los bebés y como padres y adultos es importante continuar enseñando esa paciencia. Así que, hermanos, vamos a volver a leer este Salmo 40 del 1 al 10. Es la versión Reina Valera 60, está en la pantalla, está en su Biblia, si trae usted esa versión, está en el bosquejo que les acaban de repartir también. Entonces, leámoslo todos juntos. Dice así: Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mí cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová. Tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Señor bendito, gracias te damos porque nos permites estar congregados hoy.
Gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar juntos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Gracias porque podemos bendecirte, alabarte. Y ahora también, Señor, queremos que tú nos hables, que nos muestres las áreas de nuestra vida donde necesitamos activar nuestra paciencia, desarrollar y madurar en ser pacientes. Tú conoces nuestro carácter, ese temperamento que tenemos. Sabes, Padre eterno, lo que necesitamos de ti. Te ruego que tu Espíritu Santo nos hable, nos dirija para aplicar tu enseñanza a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Los tiempos más duros son aquellos cuando todo lo que sabemos acerca de Dios todavía no encontramos cómo nos van a ayudar a obtener resultados. Esos son los tiempos más difíciles. Cuando lo que sabemos de Dios no entendemos cómo aplicarlo a nuestra vida para obtener buenos resultados. Y es ahí cuando aprendemos sobre el silencio, sobre la paciencia que Dios quiere que desarrollemos. Cada vez que Dios nos dice o no dice algo, cuando Dios guarda silencio sobre algo, está enseñándonos en esa quietud. Dios nos permite crecer, obligándonos a pensar, a meditar, a llegar a conclusiones, a ir a su palabra, mientras Él está a nuestro lado, mientras Él cuida de nosotros. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Entonces la paciencia viene por el silencio. La paciencia viene por el silencio. Y muchas veces uno se desespera y dice, ¿por qué no me dices nada? Tu silencio me está matando. ¿Sí o no? A veces la gente así somos. Es que háblame, Dios, muéstrame, es que este silencio no lo soporto. Dios trabaja en la quietud. Y muchas veces lo que traemos, o las costumbres que traemos, Dios las pone a prueba, las filtra a través de su palabra. Entonces, la paciencia, hermano, hermana, es lo que el Señor te da cuando las cosas malas permanecen sin cambiar. La paciencia es el sedante de Dios para tu corazón preocupado. La paciencia es el bálsamo que se frota suavemente y que se siente rico en esos músculos doloridos. Esa es la paciencia, lo que Dios nos da. Esas veces cuando el dolor dura tanto tiempo que solo el Señor puede liberar la paciencia requerida y la gracia para sostenernos, eso es lo que hace Dios. Por eso el Salmo comienza diciendo, pacientemente espere. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esperamos nosotros? ¿Cómo esperamos? Cuando nos formamos, cuando estamos escuchando, cuando estamos hablando, cuando estamos trabajando o descansando, ¿cómo esperamos? Me formo y empiezo a reclamar. Llego y se arma el alboroto por mi desesperación. ¿Qué es lo que hacemos con la paciencia que Dios nos pide que desarrollemos y que activemos? Entonces, la verdad es que la paciencia es simplemente fuerza aumentada. La paciencia es fuerza aumentada. La paciencia es energía enfocada y fe tomando su tiempo. Eso es lo que la paciencia es. Entonces, mantengamos nuestros ojos en Jesús, quien ha comenzado la obra en nosotros y la va a terminar. Y Jesús está continuando la obra en nosotros. No dejemos que la desesperación nos gane. Una vez un profesor nos decía, ¿saben? La bendición que tuve de no ahorcar a mis hijos en la adolescencia es que ahora soy abuelo, tengo nietos. Hay cosas que nos desesperan, hay cosas que son para nosotros frustrantes y que quisiéramos que algo cambiara o que eso cambiara, pero necesitamos ejercitarnos en la paciencia, porque Jesucristo nunca perdió de vista su objetivo. Su meta fue la cruz, dar su vida, resucitar al tercer día. O sea, ¿y cuál es nuestra meta? ¿Ser desesperados? ¿Ser impacientes? Claro que no, claro que no.
el fruto, parte del fruto del Espíritu Santo incluye que mi carácter sea paciente, que mi temperamento sepa esperar. De eso se trata lo que Dios quiere hacer en nosotros. El Señor Jesucristo, como ejemplo que tenemos, Él podía aguantar cualquier cosa sobre el camino. El Señor Jesús aguantó la cruz, aguantó la humillación, aguantó la corona de espinas y otras cosas más. Y Él recibió su recompensa. Y nuestra paciencia, hermanos, también tiene buena recompensa. Entonces, cuando nos encontremos flaqueando en nuestra fe, vayamos a la Biblia, veamos el ejemplo que Dios nos da sobre la importancia de permanecer, porque todo lo que hacemos en la vida necesita paciencia. La disciplina que Dios quiere que tengamos requiere paciencia. La fe que Dios quiere que tengamos requiere paciencia. El amor los unos por los otros requiere paciencia. Entonces, Dios sabe que necesitamos eso, y hoy vamos a hablar precisamente de este tema, y le invito para que pueda ir llenando los espacios en blanco ahí en su bosquejo. Si necesita un lápiz, una pluma, levante su mano y seguramente se lo van a proporcionar. Primero que nada, primer punto, la paciencia se activa esperando en Dios. Nuestra paciencia la vamos a activar esperando en Dios. Es que, ¿qué tan pacientes somos? Podría ser una pregunta que deberíamos contestar. ¿Qué tan dispuestos estamos a desarrollar nuestra paciencia? A veces podemos decir, bueno, yo soy paciente con las personas que me caen bien. Soy paciente cuando nadie me lleva la contra. Soy paciente cuando estamos en un ambiente bonito. Pero, ¿y lo demás? O sea, Dios no me dice que sea paciente nada más en esas cositas que me gustan, sino siempre nos invita para ser pacientes. Y los versículos del 1 al 5 del Salmo 40 nos enseñan algunos principios importantes que Dios quiere que apliquemos a nuestra vida. Primero, cuando soy paciente, entiendo que Dios me escucha. Llene, por favor, ahí los espacios en blanco. O sea, usted y yo sabemos que Dios nos escucha. Es parte de lo que creemos, es parte de la enseñanza bíblica, es parte de lo que decimos y cantamos incluso. ¿Sí? Sabemos que Dios nos escucha, por eso oramos, por eso leemos la Biblia, por eso caminamos con Cristo. Pero es una gran diferencia cuando soy paciente y entiendo el por qué, el para qué. ¿Sí me explico? Una cosa es saber que pues Dios me pide que esté paciente y Señor, ayúdame con este carácter mío, ¿verdad? Y otra cosa es ser paciente y entender que Dios me está escuchando y me está respondiendo conforme es su voluntad. Vamos a leer el Salmo 40, versículo 1, va a aparecer aquí en la pantalla, es una versión diferente, usted la puede comparar. Dice así: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Entonces, podemos poner todo lo que traemos encima en las manos de Dios. Pero para ello necesitamos paciencia, para no desesperarnos y dejar hablando a Dios, ¿verdad?, a medias, y nosotros salir corriendo o tomar la decisión que ya traemos en el corazón, sin importar lo que Él nos está diciendo. No, necesitamos esperar. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. ¿Cuántas veces hay que orar? Las veces que sean necesarias para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Pero usted y yo estamos llamados a poner en Dios toda nuestra esperanza y ser pacientes. Y Él, ¿verdad?, va a escuchar, va a responder a esa oración. La paciencia es una virtud importante, no la menospreciemos. No digamos que no es para nosotros, porque es como decirle a Dios que se equivocó.
cuando él inspiró al apóstol Pablo sobre el fruto del Espíritu Santo. Todos necesitamos activar nuestra paciencia y sobre todo en esas áreas de la vida donde no estamos siendo pacientes. Sigamos adelante. También, cuando soy paciente, aprendo que Dios me saca de la desesperación. Aprendemos. La paciencia nos ayuda a aprender. La quietud me ayuda a ser receptivo para poder aprender la enseñanza de Dios. No nada más se trata de saber. Bueno, pues yo sé que tengo que ser paciente. Yo sé que no tengo que desesperarme, pero ¿cómo lo hago? Bueno, clamando al Señor y aprendiendo que Dios me saca de la desesperación cuando respiro, pienso mejor las cosas y no me dejo llevar por el impulso que traigo adentro. Vamos a leer el versículo 2, Salmo 42. Dice: el Señor me sacó del peligro, me sacó de la oscuridad, me llevó a un lugar seguro y me dio fortaleza para no caer. Entonces, cuando yo soy presa de la desesperación me hunde en ese fango donde no puedo salir o no sé cómo hacerle. La desesperación, también dice este versículo, que me hace caminar chueco, es decir, desviarme, ir hacia donde Dios no quiere que vaya. Por eso el Señor quiere sacarnos del peligro que la desesperación provoca en nuestro ser. Quiere enseñarnos que la paciencia es esa cualidad de carácter que debemos activar en nuestra vida para entonces disfrutar el lugar seguro, esa fortaleza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando soy paciente, aprendemos que Dios y experimentamos que Dios nos saca de la desesperación. Vamos con la que sigue. Llene por favor ahí los espacios en blanco. Cuando soy paciente, disfruto que Dios me mueva a alabarle. Cuando soy paciente, disfruto que Dios me mueva a alabarle. El Salmo 43 dice: Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenará de confianza en Él. Entonces, esa paciencia nos ayuda para no estar con un pie cantándole a Dios y con otro pie pensando en los frijoles que dejé en la olla, o en lo que tengo que hacer saliendo de aquí, o en los pendientes de mañana, sino para disfrutar, alabar al Señor. Entonces, esa paciencia que Dios quiere que activemos nos ayuda para obedecer y contagiar a otros de esa obediencia, para confiar en Dios y que otros también confíen en Dios. Mire, muchas veces otros no confían en Dios por nuestra impaciencia, porque no estamos demostrando, no estamos reflejando en nuestro carácter, en nuestro testimonio, ese control del Espíritu Santo que produce paciencia. Y es la realidad. A veces nos desesperamos, ¿verdad? Queremos las cosas rápido, exigimos, ¿verdad? Queremos las cosas ya. Le decimos a los niños: tienes 2 segundos para hacer aquello. Te quiero aquí en 1 minuto. O cuando vamos a comer, cuando somos atendidos en algún lugar, ¿qué tan pacientes somos? Cuando estamos en el hospital, en la clínica, con el doctor, ¿somos pacientes o no somos pacientes? En ambos sentidos. Y es ahí donde Dios trabaja en nuestra vida, porque cuando uno es paciente, disfruta alabar a Dios. Hay un canto que entonamos que dice, ¿verdad? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en tu vida haya problemas. Qué cosa más bella. Y esa es la realidad a la que la Biblia nos invita, para que usted y yo podamos alabar a Dios en todo tiempo, pero si tenemos paciencia, lo vamos a disfrutar.
Sigamos adelante. Cuando soy paciente, experimento que Dios me ayuda a confiar. A lo mejor usted puede decir, pues yo ya confío en Dios, así como estoy. Gloria a Dios, qué bueno. Sin embargo, cuando ponemos en práctica la paciencia, usted disfruta confiar en Dios. Y esa confianza se refleja en su carácter y llega hacia los demás. Porque la paciencia es como ese pegamento que va a hacer que a usted y a mí nos crean. Un carácter lleno de paciencia es esa virtud que hace que las otras personas crean que en verdad Dios transforma. Porque si antes éramos un remolino mal hablado y ahora el Señor nos ha cambiado, bueno, gloria a Dios. Si antes éramos desdichados o mentirosos y el Señor nos ha cambiado, pues gloria a Dios. Pero Él trabaja en nuestro corazón y nos ayuda a ser pacientes, así como Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Cuántas veces Dios no nos llama para que confiemos en Él? ¿Cuántas veces Dios no nos invita para que nos acerquemos? Y Dios sigue esperando, Dios sigue esperando. Así nosotros también necesitamos desarrollar esa cualidad de carácter. Vamos a leer el versículo 4. Salmo 40, versículo 4, dice así: afortunado el que confía en el Señor y no busca ayuda en dioses falsos. Muchas veces mi soberbia es un Dios falso. Mi mala forma de hablar es un Dios falso. Mi materialismo y otras cosas más son dioses falsos que hemos abrazado y que ponemos nuestra confianza en Él. Y lo único que hace es llevarnos a la desesperación. Por eso cuando soy paciente, realmente experimento que mi confianza está bien puesta cuando la deposito en Dios. Sigamos adelante. También cuando soy paciente, comprendo que Dios me abre los ojos. No es lo mismo estar clavado en mi desesperación, cegado por mi desesperación, que ser paciente y poder ver el panorama donde Dios está trabajando. No es lo mismo estar reclamándole a Dios o a las personas porque las cosas no pasan como yo quiero, a ser pacientes y trabajar en lo que Dios ya está haciendo. ¿Acaso le vamos a decir a Dios, Señor, cuando cambies esto me invitas, mientras no? Cuando me des aquello, entonces te voy a responder, mientras no. Quizá no se lo decimos así verbalmente, pero con nuestra actitud muchas veces demostramos esto. Hasta que no cambie esto, entonces. Hasta que no cambie aquello, entonces. Como si nosotros pudiéramos decirle a Dios lo que tuviera que hacer. Por eso es importante que Dios abra nuestros ojos, nos deje ver cómo Él trabaja, lo que está haciendo, nos podamos unir a lo que Él ya hace, siendo pacientes. Salmo 40, versículo 5 dice así: Señor Dios nuestro, tú has hecho muchas maravillas, tienes planes maravillosos para nosotros, eres incomparable. Le contaré a la gente sobre todas esas maravillas una y otra vez. Cuando usted y yo estamos enfocados en nuestro egoísmo, en nuestra desesperación, lo único que nos importa es lo nuestro. ¿Sí? Quiero mis 5 tamales. ¿Sí? Quiero mis 3 cafés. Y no importa quién no desayune. Por poner un ejemplo. Sin embargo, cuando somos pacientes, cuando pensamos en los demás, dejamos que Dios abra nuestros ojos, nuestra visión empieza a crecer, nuestro corazón empieza a cambiar y el Señor empieza a hacer su obra maravillosa. Por eso el versículo dice: Señor Dios nuestro, tú has hecho muchas maravillas.
Tienes planes maravillosos para nosotros. Eres incomparable. Pero solamente podemos decir eso cuando el Señor ha abierto nuestros ojos. Cuando empezamos a ver la realidad de lo que Dios es y cómo Él está trabajando en nuestra vida. Y entonces podremos contarle a muchas personas las bendiciones que Dios nos está dando. Asombrémonos por las maravillas de Dios y compartámoslas con otras personas. Hablemos de las bondades que Dios sigue teniendo con todos nosotros también. Sigamos adelante. Número 2. La paciencia también se activa practicando la voluntad de Dios. Llene por favor ahí los espacios en blanco. La paciencia se activa practicando la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dejado de hacer la voluntad de Dios porque simplemente nos faltó paciencia? ¿Cuántas veces Dios ya estaba a punto de responder? Ya estaba a punto de respondernos, pero por nuestra impaciencia cortamos la bendición, cortamos la respuesta. ¿Cuántas veces Dios ya estaba llegando? La respuesta ya estaba ahí, la bendición ya estaba frente. Pero yo decidí darme la media vuelta y decir, no, así no, Señor, así no. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Pero para quererla, para tenerla, disfrutarla, necesitamos ser pacientes. Y no se trata de orar a Dios exigiéndole, ¿verdad? Señor, quiero mi bendición, bendíceme, ayúdame, guárdame, guíame y todo lo que tenga que ver para conmigo, sino ser pacientes. Por eso, en el módulo de discipulado, hermanos, enseñamos sobre la oración, que podemos ubicar la oración con los dedos de la mano y empezar, ¿se acuerdan? Alabando, después agradeciendo, después confesando mis pecados, después intercediendo por otros y hasta el último yo. ¿Sí? Esta forma de orar desarrolla paciencia para no estar, Señor, luego te pido, sino alabarlo, agradecerle, confesar mis pecados, pedir por otros y hasta el último, lo que yo considero mi necesidad. Vamos adelante. Llene por favor ahí los espacios. Vamos a ver algunas cosas que la paciencia hace. La paciencia desarrolla mi discernimiento. La palabra discernimiento tiene que ver con un término que se usa para dejar pasar solamente algo. La arena se cierne para quitarle algunas impurezas. La harina, algunas de ustedes, o la maseca, algunas de ustedes la ciernen, ¿verdad? Para quitarle la proteína que luego trae. Los gorgojos, pues. Que entre paréntesis, los gorgojos son buenísimos para la gota. Si usted tiene ácido úrico alto, unos 4 o 5 gorgojos y le van a ayudar, ¿verdad? Sí, aunque me mire raro, pero sí es cierto. Entonces, la paciencia desarrolla nuestro discernimiento. Esa capacidad que Dios quiere que tengamos para poder seleccionar lo bueno y rechazar lo malo. Salmo 46 dice, Señor, tú me has hecho entender que en realidad no esperas sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Y es hasta que vamos a la palabra, que el Señor nos muestra su voluntad. Él nos da ese discernimiento para entender que mis buenas obras no me van a llevar al cielo. Es mi fe puesta únicamente en Cristo. Y lo que la Biblia dice necesitamos entenderlo, abrazarlo, vivirlo, para poder disfrutar. Entonces, esa paciencia que Dios me pide desarrolla esa capacidad para discernir lo que la Biblia me está enseñando, para poder dejar filtrar y pasar lo bueno y rechazar lo malo. Vamos a ver otra cosa más que la paciencia hace. La paciencia agudiza mi entendimiento.
Escriba por favor ahí los espacios en blanco. Agudiza tiene que ver con sacar filo. Todos hemos escuchado al Señor que anda en la bici, ¿verdad? Con un tipo de flauta, o no me acuerdo cómo se llama, que anuncia, ¿verdad?, que afila cuchillos. Bueno, Dios quiere que nos afilemos en el entendimiento de su palabra, no en el conocimiento nada más, sino entender cómo aplicarla, o sea que seamos sabios, pues. Pero la paciencia, cuando yo soy paciente, cuando yo me someto y me siento a orar, o me arrodillo a orar, cuando yo abro la Biblia y dedico tiempo para leerla, memorizarla, estudiarla, aplicarla a mi vida, entonces el Señor afila mi entendimiento. El Salmo 47 dice: así que dije, mírame, aquí estoy, esto ya estaba escrito sobre mí. Este pasaje, ¿verdad?, muchas veces se usa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en diferentes contextos. No vamos ahorita a ver en qué se usa o cómo, pero lo podemos aplicar a nuestra vida en este mensaje, en que muchas veces uno piensa, híjole, ¿por qué no vino fulano o fulana? No, hombre, este mensaje hubiera estado genial para ese impaciente que conocemos. Pero este pasaje me dice, oye, lo que aquí dice, ¿sí?, es ¿para quién? Para uno, para mí, para todos. Exacto. Entonces, por eso la paciencia agudiza o le saca filo a mi entendimiento, a no decir, no, esto es para allá, esto es para acá, esto es para atrás, y para mí, Dios, puras promesas bonitas, puros salmos, oh sí, me encantan. No, la paciencia agudiza mi entendimiento para poder recibir y vivir lo que el Señor quiere. Vamos adelante. También, ¿qué hace la paciencia? Renueva mi corazón. Renueva mi corazón. Renuévame, Señor Jesús, cantamos en ocasiones. El Salmo 48 dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Entonces, para dejar de gloriarme y disfrutar las mentiras, el chisme, la calumnia y otras cosas malas, necesito renovar mi corazón. Vamos a leer el Salmo 48. Está ahí, dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Mire, aunque suene chistoso, las enseñanzas de Cristo deben estar tan dentro de nosotros como el colesterol que llevamos ahí, ¿sí? Así, sí, esa grasita pegada en las venas y arterias, así debe de estar también la palabra del Señor. Y aunque usted se tome el atorvastatina espiritual o lo que tome para el colesterol, que la palabra de Dios no se le despegue de su corazón. Sigamos adelante. La paciencia, ¿qué hace también? Madura mi obediencia. La paciencia me va ayudando para obedecer cada día más, cada vez mejor. Porque Dios quiere que seamos obedientes. Así como usted anhela que sus hijos sean obedientes, que cuando ya estemos mayores, ¿verdad?, cuiden y atiendan, o que cuando están chicos obedezcan, que obedezcan a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Claro. Pero la paciencia que debemos tener nos va a ayudar para madurar en esa obediencia. Si antes me costaba trabajo obedecer en algo, que ya no. Si antes renegaba porque entendía lo que Dios me pedía, que ya no reniegue. Que ya no le diga a Dios para el 2030, sino que le diga a Dios, sí, Señor, para hoy. Vamos a leer el Salmo 40, versículo 9. Dice, le he dado a todo el mundo la buena noticia de tus obras maravillosas, y sabes que nunca dejaré de hablar de ello, Señor. Para hablar de Cristo necesitamos ser obedientes.
Y no decirle, no, Señor, pues es que, ¿quién soy yo para hablarle a tal persona? Es que yo no puedo, es que se me dificulta, sino más bien, pues tener paciencia y capacitarme, tener paciencia y aprenderme versículos de la Biblia, tener paciencia y capacitarme y enfocarme en el cómo poder compartir, cómo hablar, técnicas, estrategias y todo eso, capacitarme. Pero hay que ser pacientes. Cuando usted agarra el teléfono, ¿verdad? Y está viendo algo, de repente aparece por ahí un curso gratis, te damos diploma. ¿Y qué hacemos? Nada. ¿Por qué? Porque necesitamos esfuerzo, necesitamos dedicación, necesitamos echarle ganas, ¿sí? Y a veces, no, yo estoy aquí viendo videos nada más y es mi tiempo. Y a veces se batalla, pero Dios quiere enseñarnos, capacitarnos, que nos enfoquemos en lo que usted y yo necesitamos para compartir de Cristo, para servir mejor, para caminar con Él y no desviarnos de su palabra. Y sigamos adelante. La paciencia también refuerza mi valor. Muchas veces pensamos que ya somos valientes, hasta que nos encontramos con una situación que no sabemos qué hacer. Pero muchas veces pensamos, no, yo sí soy valiente, échenme a quien sea, ¿verdad? Pero cuando nos enfrentamos con algo que no podemos, decimos, caray. Pero la paciencia refuerza nuestro valor. Y por ejemplo, es lo que hace el ejercicio con nuestros músculos. Una vez un hermano me decía, bueno, yo voy al gimnasio, hermano, para poder levantarme de la silla, porque va a llegar el día donde a lo mejor, si no hago ejercicio, no me voy a poder levantar solito. Y la paciencia es eso, es como un músculo que necesitamos ejercitar, para cuando llegue el momento, tener esa largura de carácter, esa mecha larga, para ser de bendición y no tronar luego, ¿verdad? Entonces, la paciencia refuerza nuestro valor y sobre todo el valor para hacer cosas que a veces no nos gustan o nos dan miedo. Vamos a leer el versículo 10, Salmo 40, 10. Dice, Señor, no he guardado para mí las maravillas de tus obras. He hablado públicamente de tu justicia y de tu salvación. No he escondido tu fiel amor ni tu verdad a la gran asamblea. A veces nos da temor hablarle a una persona de Cristo. ¿A cuántas personas ha tenido usted que hablar? ¿A 10, a 20, a 30, a 100, a 500, a 1000? Este pasaje habla de no quedarse con lo que Dios ha hecho por temor, de no esconder la fidelidad de Dios, de no esconder la verdad de Dios ante grandes multitudes. Pero tenemos que empezar por uno, o por dos, o por la casa, o por la iglesia, o por el trabajo, o por la ciudad. Tenemos que empezar por algo para poder compartirles de Cristo. Y aunque nos tiemblen las piernas, saber que Dios está con nosotros. Aunque nos tiemble la lengua, saber que Dios está hablando por nosotros. Entonces, hermanos, Dios nos desafía para que entendamos que es tiempo de reconocer el nivel de paciencia que tenemos y dejar que Dios active esa cualidad de carácter que tanto nos falta. A lo mejor, como les decía hace rato, usted puede decir, pues yo soy paciente con mis hijos porque los amo. Yo soy paciente con mi familia porque pues, la quiero y sé las necesidades. Ya entendí. Algunos podemos decir, ya entendí. Qué bueno que hay cosas que hemos entendido, gloria a Dios. Pero también hay que reconocer que hay situaciones donde no somos pacientes. Donde si me dan en una mejilla, como dice la Biblia, no voy a ser paciente para poner la otra.
hablando de esto, hay una ilustración que dice que un hombre se enlistó en el ejército y como era nuevo, era novato, esa primer noche todo mundo les aventaron sus botas, ¿sí? Le aventaron sus botas a él y hagan de cuenta, pues en su cama, él estaba acostado y lo botaron, ¿verdad? Casi, o sea, lo llenaron de botas. Y él, siendo cristiano, lo que hizo fue, se despertó y se puso a cepillarlas y a lustrarlas todas. Y a la mañana siguiente, en cada cama estaban las botas lustradas, limpias y acomodadas de cada uno de los de ese cuarto. Eso es ser paciente. Eso es hacer lo que Dios quiere que hagamos. En vez de irme a quejar con el general y decirle al capitán o a alguien, miren lo que me hicieron, injusticia, injusticia. Eso es poner la otra mejilla, bíblicamente hablando. Responder como Dios quiere que respondamos. Y para ello necesitamos paciencia. Para tragarme mi orgullo y después desecharlo, porque si me lo trago nada más así, me va a hacer daño. Para dejar que Dios vaya cambiándome. Yo quiero invitarles, hermanos, para que esperemos pacientemente, para que dejemos que la quietud sea parte importante de nuestra vida y que el Señor vaya trabajando en nosotros. Vamos a orar y ahí en su lugar le invito para que hable con Dios y le pida a Dios que le ayude con su carácter. Dígale: Dios, ayúdame con mi carácter, con mi temperamento. Gracias, Dios, dígale por lo paciente que ya soy en algunas situaciones. Gracias por lo que ya estás trabajando en mi vida. Gloria a ti. Pero también hable con Él y dígale lo que aún usted no puede superar. Lo que lo enciende luego, lo que lo enoja. Ese temperamento suyo que no ha podido controlar. Cuénteselo a Dios y deje que Él trabaje en su vida. Señor, aquí estamos. Qué bueno eres. Tú eres nuestro buen pastor y nos llamas para que nos dejemos guiar por ti. Danos, Señor, la capacidad de entender las áreas de nuestra vida donde no hemos querido ser pacientes, donde nos dejamos llevar por el enojo y la desesperación. Te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos perdón y nos arrepentimos. Confesamos nuestra impaciencia delante de ti, para que tú nos sanes, nos perdones, nos transformes y nos ayudes, Señor, a desarrollar esa cualidad de carácter que tanto necesitamos. Tú nos has hablado el día de hoy. Ayúdanos a vivir, a poner en práctica, Señor, tu enseñanza. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona, a cada familia que está aquí o está conectado. Sé con ellos, trabaja en su vida, Señor. Moldéanos a tu imagen. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, es el momento para recoger nuestros diezmos y ofrendas. Dice en el libro de Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. 29:14. El Señor es mi pastor, nada me falta.
pastos delicados, Él me hará descansar junto a